Buenas tardes a todas y a todos. Te agradezco mucho, Vanessa, que estés acá. Al contrario. En esta reunión de trabajo, de acercamiento, como parte de la ruta de estrategia del programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, a los senadores que están presentes en un día tan complicado, donde esperamos que efectivamente se logre algo por este periodo extraordinario, que cada vez se ve más complicado que logremos sacar algunos de los acuerdos que teníamos en puerta, pero esperemos que así sea. Nos da mucho gusto que estés aquí, nos da mucho gusto que haya esa disposición de la Secretaría de Desarrollo Social para trabajar con este grupo de trabajo, y la idea es intercambiar algunas experiencias e inquietudes de los senadores que están aquí presentes y de otros que se irán integrando en esta primera reunión, escuchar tu presentación y ver cómo coadyuvamos en esta etapa tan importante y coyuntural para que se pueda marcar la diferencia en la eficiencia de las políticas públicas de manera directa y que pudiéramos tener mediciones más reales, más cercanas ya con los próximos indicadores de evaluación. Bueno, valoramos mucho tu trabajo y a reserva de que antes de tu presentación alguno de los compañeros senadores o el equipo técnico que quisiera hacer alguna intervención. Continuamos entonces con Vanessa con la presentación. Bueno, la idea es una reunión muy relajada donde podamos comer, conversar, intercambiar opiniones y bueno, que el equipo técnico, que además es muy capaz y está sacando la chamba muy bien, pudiera ir tomando algunas anotaciones. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, senadoras Mendoza y de la Torre, senadores Casillas y Juárez. Es para mí un honor estar en esta soberanía, en la primera vez que me toca venir a una reunión de trabajo, no sobre un tema específico, porque en su momento me tocó sobre TDT tener una larga serie de reuniones con ustedes, pero en este caso para hablar en general de los trabajos que hacemos en Cedesol en materia de la Estrategia Nacional de Inclusión, en particular, desde luego, la subsecretaría a mi cargo, que, como ustedes saben, lleva los temas de planeación, evaluación y desarrollo regional. Así es que un honor y muy agradecida con esta invitación. Me permití prepararles una presentación en donde les platicaré, digamos, el estado actual de la estrategia y desde luego me pongo a sus órdenes al final para cualquier comentario adicional o desarrollo que quieran que yo haga sobre algún tema específico. Por favor, la siguiente. Bueno, esta es una lámina que normalmente utilizamos porque plantea de manera muy clara cómo es el diagnóstico de pobreza en nuestro país, en particular cómo lo define Coneval, que es la instancia que, como ustedes saben, por ley define los elementos de pobreza en nuestro país, cómo se mide la pobreza, qué tipos de pobreza existen y cómo podemos abordar cada uno de ellos según los elementos que la componen. México fue quien empezó a hacer esta medición multidimensional de pobreza en 2008, un poco un comparativo con América Latina. El Salvador y Panamá la adoptaron también en 2014, Chile lo hizo en 2015 y Perú nos dicen, ¿qué tal, senadora? Gusto verla, senadora Flores. Y también les decía, Perú está en los próximos días, nos decían ya por instrumentar esta misma medición. Es decir, México marcó pauta y ha seguido marcado pauta con esta medición de pobreza multidimensional. ¿Y eso qué quiere decir? Es básicamente en el mundo la pobreza se mide por el ingreso, nada más. Entonces, el ingreso tiene distintos umbrales. Y esos umbrales, en el caso de México, están marcados por dos. La línea de bienestar mínimo, que ahí tenemos lo que implica para quienes viven en los sectores urbanos y en los sectores rurales, y la línea de bienestar, que también tiene implicaciones distintas para los sectores urbanos y rurales. Básicamente, la línea de bienestar mínimo es lo que requiere una familia para poder adquirir la canasta básica. Y la línea de bienestar que está por arriba de esa, es la naranjita, es
no solo la canasta básica, más servicios como el transporte, la educación, la salud. Entonces estamos hablando de ingresos desde luego superiores que nada más la mínima que implica comprar la canasta básica, que en el caso de la medición de Coneval se compone de 32 distintos productos. La que sigue, por favor. Bueno, siempre hay planteamientos de cómo se mide la pobreza en México versus cómo se mide en el mundo. Reitero, la medición de la pobreza en la cual se basa la política de Cedesol, la Estrategia Nacional de Inclusión, es la única que tenemos en México y que es la Coneval. Simplemente por comparación internacional quise aquí ponerles cómo mide el PNUD, cómo mide el Banco Mundial, cómo mide la OCDE, cómo mide la CEPAL y cómo miden en comparación con Coneval. Yo siempre les digo, si aquí, en vez de estar sentados los distinguidos y las distinguidas senadoras que nos acompañan, estuviera un representante del PNUD, un representante del Banco Mundial, una representante de la OCDE y una representante de la CEPAL y un representante de Coneval, y yo les preguntara, ¿cuántos pobres hay en México? El PNUD me contestaría 3.4 millones. El Banco Mundial me contestaría 7 millones. La OCDE me contestaría 22.1 millones. La CEPAL me contestaría 49.4 millones y Coneval contestaría 55.3 millones. Esto un poco para que veamos que en los países se mide de manera distinta. La que más común es para medir pobreza comparativa a nivel internacional es la segunda que ustedes ven, la del Banco Mundial, y que fija un umbral de ingreso de $1.90 diarios. Es decir, quien está por encima de ese umbral no se encontraría en pobreza y quien está debajo de ese umbral se encontraría en pobreza. Esa es la comparativa internacional. Reitero, la que usamos en México por mandato de ley es la de Coneval, y además creo que es una buena medición, es una medición completa, porque no solo nos permite trabajar sobre el ingreso, sino nos permite trabajar sobre cada uno de los derechos sociales que están plasmados en nuestra Constitución. Derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, a la vivienda en lo que a espacios se refiere y a los servicios de la vivienda. Entonces, esta complejidad y esta integralidad es lo que nos da una medición como la que Coneval ha dispuesto para el caso de nuestro país. La que sigue, por favor. Bueno, aquí un poco es, desde que Coneval mide en 2008 de esta manera multidimensional la pobreza, hay tres cosas que son ciertas. Uno, que la pobreza extrema ha disminuido. Dos, que la pobreza moderada se ha incrementado. Y tres, que el acceso de los mexicanos a los derechos sociales ha mejorado. Ahorita comentaba con la senadora Mendoza un poco el enfoque de cuáles son las acciones prioritarias. Cuando uno tiene estos datos de pobreza, un poco la pregunta que se hace uno cuando está haciendo política pública, cuando está haciendo uno y diseñando una política social, es cómo empezar a abordar el tema, ¿no? Y yo les diría, los dos polos son los polos fundamentales, porque son los polos que al final del día nos van a llevar a la reducción de la pobreza. La primera es la atención prioritaria de aquellos quienes se encuentran en pobreza extrema. Y por el otro lado es cómo hacemos que más mexicanos y mexicanas puedan ejercer todos y cada uno de sus derechos. Es decir, se encuentra alguien en pobreza que sea carente alimentario, pero también se encuentra en pobreza alguien que sea carente alimentario, de servicios de salud, de educación, de seguridad social, de calidad y de servicios básicos en la vivienda. Entonces, mientras menos vayan siendo los elementos o las carencias que tengan los mexicanos, más los estamos habilitando para el ejercicio de sus derechos sociales. Por eso es que es muy importante que sepan ustedes que en 2008, más de 500,000 de mexicanos tenían 6 carencias, las 6 carencias que ustedes ven ahí. Y hoy, y además se encontraban por debajo de la línea de bienestar mínimo. Hoy estas personas o este universo está acotado a 288,000. Reitero, cuando habla uno de temas de carencias y de pobreza, nada es un triunfo. Todo implica que vamos por la dirección correcta, pero no podemos decir que la situación está resuelta hasta que verdaderamente en México tengamos a mexicanas y mexicanos que ejercen todos sus derechos sociales. También es cierto que en 2008
34.3 millones de personas, es decir, el 30% de la población, tenían 3 o más carencias. Y en 2014 eran 26.5 millones, es decir, 7.8 millones de mexicanos dejaron de tener 3 o más carencias, disminuyeron la incidencia de pobreza. Y eso es en algo en lo que estamos trabajando. Como a las personas que a lo mejor tienen carencia educativa, tienen carencia de servicios de salud y de seguridad social, logramos ir disminuyendo estas carencias para que de 3 pasen a 2, de 2 pasen a 1 y de 1 pasen a ninguna. Esa es la Estrategia Nacional de Desarrollo Social que ahorita les explicaré, que se está focalizando en el abatimiento de todas y cada una de las carencias sociales. La que sigue, por favor. Bueno, este es un dato muy interesante y un poco es la tendencia. Cuando uno pregunta, cuando yo misma fui nombrada por el presidente Peña Nieto como subsecretaria de Desarrollo Social hace 9 meses, mi primer pregunta fue: ¿cómo vamos como país? ¿Cómo vamos más allá de una administración, 2 administraciones, 3 administraciones? Y aquí un poco lo que les quise comparar es la tendencia de los últimos 25 años, que es una reducción de prácticamente todas las carencias sociales para los mexicanos. Y las reducciones son drásticas en varias de ellas. Si se fijan en servicios de salud, pasamos de una población carente en 2000 de 58.6% a una de 16.7% en 2015. En lo que se refiere a servicios básicos en la vivienda, drenaje muy evidente, una carencia de 40.3%, pasamos a 7.9%. De agua, 24.2% a 5.4%. Ahí seguimos con electricidad, hacinamiento, piso, techo, muro firme, seguridad social y alimentación. Reitero, nadie puede vanagloriarse de decir que ya hemos resuelto los problemas, pero sí creo que es importante que como país, que como Estado, que como distintos poderes, que como distintos niveles de gobierno, veamos que vamos en la dirección correcta y que hay que continuar fortaleciendo acciones justamente para eso que hoy es 5.4 o 0.9 o 1.5, pues sea 0, y eso implica que las mexicanas y los mexicanos están haciendo un efectivo ejercicio de los derechos sociales. La que sigue, por favor. Bueno, este es un dato muy interesante. Aquí lo que les quise poner son unas esferitas. Cada esferita representa a uno de los 32 estados. Y un poco para que vean ustedes que en efecto nos hemos estado moviendo a través de los años en la dirección correcta. Aquí en esta gráfica implica porcentaje de la población con drenaje en su vivienda. Y mientras más se muevan las esferitas hacia arriba y hacia la derecha, quiere decir que esas entidades han superado con cobertura de más de 70% de su población la carencia de drenaje en su vivienda. Entonces pongamos la lámina, por favor, para que vean cómo se han ido moviendo. Si se fijan, parados en 2015, solamente una entidad de las 32 no ha podido transitar a una cobertura de drenaje mayor a 70%, pero prácticamente las 32 entidades lo han logrado. Entonces, eso lo que nos da es una tendencia, un movimiento, reitero, en la dirección correcta, pero todavía nos hace falta, desde luego, traer a ese estado que falta, que es Oaxaca, con una cobertura de drenaje mayor a 70%, y nuestra meta no puede ser 70%, tiene que ser el 100%, que todas las viviendas en nuestro país puedan tener con una cobertura de drenaje o de biodigestores que permitan atender esa carencia social. La que sigue, por favor. Nuevamente, esta es una fotografía en 1990, cómo se veían los 32 estados en lo que al hacinamiento se refiere. Como ustedes saben, hacinamiento es que no haya más de 2.5 personas por espacio habitacional, y en este sentido, lo mismo es cuántos de los 32 estados han superado que el 70% de su población deje de tener hacinamiento. Y así es como se ve el movimiento hacia hoy día. De nuevo, todos los estados caminando en la dirección correcta. Aquí tenemos un estado que es Guerrero, que aún falta que atendamos planteamiento de que al menos 70% de la población no tenga hacinamiento, pero reitero,
el éxito de la política habrá sido hasta que el 100% de la población no se encuentre en hacinamiento. Esto marca de nuevo una tendencia en la dirección correcta, algunos estados moviéndose más rápido que otros, algunos con más efectividad que otros, pero todos caminando hacia la meta que es no tener personas hacinadas en nuestro país. La que sigue. Esta es otra que ahora lo que nos habla es de los servicios de salud. Nuevamente nos muestra los 32 estados y su transición desde 1990 hasta la fecha en sentido de aquellas entidades con cobertura de salud mayor al 70%. Adelante, por favor. Todos moviéndose en la dirección correcta. Aquí tenemos un estado que por un poquito no alcanza justamente esas entidades que ya superaron el 70% de la no carencia de servicios de salud, que en este caso es Michoacán, pero volvemos a ver ahí a la gran mayoría de los estados ya entre los 80s, los 90s, algunos cercanos al 100%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que quise es que sí se puede, con políticas adecuadas, con focalización adecuada, con diagnóstico adecuado, canalización de recursos adecuado y prioridades adecuadas, podemos no solo movernos en la dirección correcta, sino lograr que la gran mayoría de la población logre el abatimiento de la carencia en cuestión. La que sigue, por favor. Aquí hablamos de rezago educativo. Nuevamente, estamos parados en una fotografía de 1990 y cómo las 32 entidades federativas se han movido para procurar que el mayor número de su población no tenga rezago educativo. Aquí partimos de este umbral del 70% y cómo se han ido moviendo desde 1990. Adelante. Aquí, como verán, hay una mayor dispersión. En las esferitas pasadas que veíamos, casi todos se iban compactando para un solo lugar entre el 80 y el 90, y aquí ha habido una mayor diversidad en lo que al combate a la carencia educativa se refiere. En este caso, Chiapas y Oaxaca y Michoacán todavía se encuentran debajo del umbral de 70% de la población sin rezago educativo, pero todos moviéndose en la dirección correcta. Y reitero, esto lo que nos enseña es que con una adecuada focalización y atención prioritaria del combate a carencias es posible ir logrando el abatimiento del 70 al 80, al 90, y ahí vemos uno ya también cercano al 100%. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es un dato interesante que quise compartir con ustedes. La Estrategia Nacional de Inclusión lo que tiene por objetivo es ver de manera integral el abatimiento de carencias, o visto desde el punto de vista positivo, cómo logramos que se ejerzan de manera efectiva los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda y a los servicios a la vivienda. Recordarán ustedes que dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que se enfoca en una de las carencias en particular, que es la carencia alimentaria, y en particular de la carencia extrema alimentaria, se hizo una intervención en 5 estados, en 400 municipios, que dieron resultados muy específicos, y habla también un poco de las esferitas estas que yo les presentaba. Con una adecuada priorización por abatir rezago, en este caso alimentario, también se logra el abatimiento a otro tipo de rezagos, y en todos y cada uno de los 5 municipios que se le dio seguimiento desde el inicio a la Cruzada Nacional contra el Hambre y donde se hizo la intervención focalizada, tenemos resultados positivos. En Sinacantán, abajo en Chiapas, tenemos una reducción de la pobreza extrema alimentaria de 41 a 26, en Huachoche, en Chihuahua, de 45 a 20, en Mártir de Cuilapa, en Guerrero, de 35 a 26, en San Felipe de Progreso, Estado de México, de 37 a 19, y en Tehuacán, Puebla, de 7 a 6. Ahora, siempre me gusta destacar, no importa que yo haya venido de una trayectoria del sector público de 12 años en la Secretaría de Hacienda, en donde los números son muy importantes y en donde los porcentajes son relevantes. Cuando estamos hablando de desarrollo social, cuando estamos hablando de pobreza, esos números y esos porcentajes son personas.
Son niñas, son niños, son mujeres, son jóvenes que no están pudiendo ir a la escuela, que no están pudiendo tener una adecuada alimentación, que no están teniendo seguridad en su vivienda, y por eso es muy importante, reitero, destacar que tenemos tendencias positivas, pero también destacar que dentro de esos porcentajes tenemos caras, tenemos familias, tenemos historias de vida que deben de tomarse con toda sensibilidad y con toda seriedad para lograr avances aún mayores hacia adelante. Y arriba tenemos, en lo que a carencia se refiere, en la intervención particular de los 400 municipios de la primera fase de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es 2013-2015, reducción en todas las carencias. Alimentación, obviamente el objetivo era estos municipios con mayor incidencia de carencia alimentaria, entonces partimos de una carencia alimentaria del 100%, que se disminuyó a 42%, en salud de 32 a 9%, en calidad y espacios de la vivienda de 56 a 38, servicios a la vivienda 57 a 42, seguridad social de 97 a 87 y rezago educativo de 32 a 26. Esto, ¿qué nos demuestra? Es que al final del día sí hay luz en el fondo del túnel, sí hay posibilidad de que con la focalización apropiada, con los incentivos adecuados, de nuevo, trabajando con las instancias del sector público, trabajando con los estados, trabajando con los municipios, trabajando con el sector privado y con el sector social, sí es posible aumentar esta tendencia de disminución de las carencias y por ende facultar a los mexicanos y a las mexicanas para el ejercicio de sus derechos. Vamos en una dirección que va caminando por un buen sendero, necesitamos redoblar esfuerzos, necesitamos focalizar esfuerzos, en ese trabajo estamos y es lo que quisiera comentar con ustedes a continuación. La que sigue, por favor. Esa es un poco, digamos, la estrategia nacional de inclusión vista desde una perspectiva amplia. ¿Qué requerimos para esta estrategia nacional de inclusión? Un enfoque de abatimiento integral de las 6 carencias. Estas carencias son mutuamente determinantes. A ver, si una familia no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica, pues lo más probable es que tenga carencia alimentaria y lo más probable es que también sea una familia que no vive en una vivienda adecuada, con servicios adecuados, con gas, con piso firme. Entonces, al final del día, cuando estamos hablando del abatimiento integral de las carencias, la una nos ayuda a resolver la otra y la otra nos ayuda a resolver la otra. Entonces, esta integralidad de enfoque que plantea la Estrategia Nacional de Inclusión del secretario José Antonio Meade, creo que ha sido una estrategia que ha generado círculos virtuosos, no solo entre los actores que estamos trabajando por este abatimiento, sino también en que el abatimiento de una carencia nos ayude también a abatir una segunda, una tercera. Algo muy importante en esta estrategia que, reitero, ha encabezado el secretario Meade ha sido la coordinación fortalecida de las 19 dependencias, que tenemos 90 programas entre todos en lo que a la Cruzada Nacional contra el Hambre se refiere. Tenemos convenios ya con los 32 estados, con las 32 entidades federativas, tenemos esta Estrategia Nacional de Inclusión y todas estas esferitas que les presenté a nivel nacional y la estrategia de cómo abatir cada una de las carencias, cómo focalizar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cómo focalizar recursos de las dependencias, de los distintos programas, cómo complementarlos con los recursos y las estrategias a nivel estatal y municipal. Esto es lo que estamos haciendo justamente con estos convenios con los 32 estados y estamos teniendo mesas de trabajo, se han instalado mesas de trabajo en los 32 estados y hemos estado yendo a revisar periódicamente las mesas de trabajo cómo van en los avances que en cada una de las carencias se refiere. Ahorita la senadora justamente al inicio me preguntaba cómo vamos en la estrategia, cómo vamos en la evaluación. Bueno, la evaluación evidentemente que va a ser con EVAL va a ser entre agosto y noviembre de este año, pero desde luego hemos venido preparándonos, hemos venido trabajando y lo que queremos es salir bien en el abatimiento de carencias, salir bien en una estrategia coordinada. Eso es lo que importa. Lo que importa es que cada vez más mexicanas y mexicanos tengan acceso a los derechos sociales y la evaluación será una consecuencia de las acciones coordinadas que estamos haciendo multinivel y de carácter integral. También tenemos, y esto es algo que sí quisiera enfatizarles, senadores, una colaboración sin precedente con el sector privado.
tenemos ya convenios de colaboración con más de 30 empresas y con 7 cámaras que agrupan a más de 700,000 empresas. Estamos haciendo un enfoque integral que lo que nos permite un poco es darle método al trabajo que hacemos con las distintas empresas. Cuando una empresa se acerca con nosotros y nos dice, yo quiero colaborar en la Estrategia Nacional de Inclusión, lo primero que se le pide a esa empresa es que haga un diagnóstico de cómo están sus empleados en lo que a carencias sociales se refiere y se aboquen a ayudarnos en abatirlas. Un segundo nivel es cómo se involucran también esas empresas con los familiares de sus empleados. Entonces es un siguiente círculo de atención por parte de las empresas de trabajo conjunto con nosotros. Un tercero es el entorno de las empresas. Si una empresa se encuentra en Guerrero, si la otra empresa se encuentra en Colima, si la otra empresa se encuentra en Morelia, si otra empresa se encuentra en Morelos, cómo en donde están ubicadas sus fábricas, sus oficinas, sus almacenes, sus bodegas, ese entorno también se ve beneficiado por la presencia de esa empresa. Ese entorno cómo puede tener una mejor infraestructura, ese entorno cómo puede tener mejores viviendas, mejor iluminación. Y el siguiente nivel que se le pide a las empresas es también que abanderen una causa social. La gran mayoría de ellas ya están abanderando una causa social, como lo es, por ejemplo, la discapacidad y el facilitar un entorno habilitante y un entorno que favorezca a las personas con alguna discapacidad, a la integración al mercado formal, a la integración productiva, a una sociedad con igualdad, con equidad en oportunidades. Por ejemplo, estamos trabajando también con algunas empresas que abanderan a los niños en situación de calle. Estamos trabajando con empresas que también abanderan causas que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, todo va siendo los distintos niveles y las distintas capas con las cuales hemos estado involucrando al sector privado y vamos avanzando por buen camino. Otro trabajo importante, ¿qué tal, senadora? Un gusto verte. Otro trabajo importante es cómo hemos ido trabajando para esta red de la Estrategia Nacional de Inclusión con instituciones educativas, universidades, colegios públicos y privados, sociedad civil y organismos internacionales. La idea es que estemos coordinados, es que tengamos una ruta y un mapa igual para todos estar trabajando con el mismo objetivo y cómo logramos mayores sinergias y mayor trabajo conjunto para la Estrategia Nacional de Inclusión. La que sigue, por favor. Esta es la última lámina. De aquí un poco lo que quise significar es el ejemplo de acciones específicas que estamos impulsando por las instrucciones del presidente Peña Nieto y con el liderazgo del secretario Meade en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión. Un poco la pregunta, digamos, natural es con todo lo que nos han dicho, pues qué están haciendo en alimentación, qué están haciendo en salud, qué están haciendo en educación, qué nuevas cosas están haciendo en seguridad social o en vivienda o en el tema de ingresos. Y aquí les quiero platicar un poco de lo que estamos haciendo. En alimentación, acaba de anunciar el presidente Peña Nieto hace un par de semanas en Guerrero el reforzamiento del Sistema Nacional de Comedores Comunitarios de la Sedesol. Tenemos 5,200 comedores comunitarios a nivel nacional. Se trata de una red de protección social en donde luego cuesta trabajo imaginarse, son 500,000 personas diario que desayunan en un comedor comunitario, 500,000 personas que comen diario en un comedor comunitario y se encuentran en la sierra, en la montaña, en la selva lacandona. Tenemos la posibilidad vía DICONSA de hacer esta proveeduría a todos estos lugares, por más remotos que se encuentren, para poder darle esta red de protección social a las familias que no tienen adecuados ingresos para poder hacerse de una canasta básica. Ahora, la parte importante y el enfoque del reforzamiento de los comedores, yo diría que son tres cosas. Uno es cómo reforzamos los comedores en lo que infraestructura se refiere, cómo los comedores pueden mejorarse en piso, techo, muro firme, servicios. Y eso lo estamos trabajando con las Secretarías de Marina y de Defensa, por un lado. También la capacitación de las cocineras nos las hacen la Secretaría de Marina y Defensa. Y por el otro lado estamos trabajando con los gobiernos estatales y municipales, pero también con Conagua y con la CFE para lo que es el fortalecimiento de la infraestructura. Por el otro lado, también queremos que los comedores comunitarios gradúen a las personas que hoy tienen que ir a esos comedores. Es decir, no queremos que todas las personas y que todo el padrón que hoy va a esos 5,200 comedores vaya siempre. Lo que queremos es que tengan la posibilidad de hacerse de ingresos propios para dejar de ir al comedor.
Entonces, ¿cómo hacemos que el comedor les dé mecanismos de graduación? Por ejemplo, una capacitación que ya hemos logrado en el caso del sector privado para las voluntarias, y digo voluntarias porque son el 98% de quienes colaboran en estos comedores comunitarios, para que las voluntarias puedan tener una capacitación del sector privado y durante un año de trabajo en el comedor comunitario puedan tener un certificado que les permite ir a buscar empleo formal. O cómo, por ejemplo, también podemos hacer de los comedores comunitarios centros de cohesión social. Yo les debo ser muy clara, senadoras y senadores, de los más de 30 comedores comunitarios que he visto hoy día, la verdad es que la gran mayoría, no todos ellos, pero la gran mayoría son la mejor construcción que hay en la zona en donde se encuentran. ¿Y eso qué implica? Que es un gran lugar para dar de comer y de desayunar, pero que a las 4 de la tarde esos comedores se cierran y se dejan limpiados, cuando entre las 4 y las 9 nos pueden servir para dar cursos de prevención de violencia contra las niñas y las mujeres, nos pueden servir para dar cursos de capacitación para el empleo, para temas de huertos que ya estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura, y otra cosa maravillosa, para hacer temas de cultura. Ya tenemos también un convenio por firmarse con la Secretaría de Cultura en donde vamos a hacer coros comunitarios, clases de música, clases de pintura. Vamos a tener un programa que se llama Cinecillita, que es que una vez por semana en los comedores comunitarios se pasa una función de cine a cargo de la Secretaría de Cultura. Entonces, ¿cómo vamos haciendo de esto un proceso más robusto, que nada más la gente vaya a comer, sino que vaya con la posibilidad de superarse, de proveer ingresos por sí mismos y de tener un centro comunitario que beneficie a todos? Otro ejemplo de acciones insignia que llevamos los últimos meses haciendo es este precio preferencial de $1 por litro de leche liconza en los 150 municipios con mayores carencias en el país. En materia de salud, programa del presidente Peña Nieto, que resulta desde los 80s, había un decreto de que los estudiantes de preparatorias y de universidades públicas tenían acceso a atender su salud en el IMSS, y resulta que muy pocos de ellos lo sabían, y al muy pocos de ellos saberlo, pues no ejercían un derecho que no se conoce, es lo mismo como si no existiera, pues porque no tiene lugar, no se efectúa. Entonces, lo que hemos hecho con Sedesol y desde luego con el liderazgo del IMSS es credencializar a todos los estudiantes a nivel nacional. Acabaremos el año con los 7.3 millones de estudiantes credencializados. Me ha tocado ir a esos eventos, se les da una carpeta al estudiante con su nombre, su credencial, su número de seguridad social, que además va a ser su número de seguridad social para el resto de la vida. Yo les puedo decir que habiendo trabajado casi 5 años en CONSAR, en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, uno de los principales problemas que tienen los jubilados todavía hoy día es la unificación de los números de seguridad social cuando quieren pensionarse. Bueno, pues esto se está resolviendo ahorita con los jóvenes que están trabajando, con los jóvenes que están estudiando, y que cuando trabajen ya van a tener un número de seguridad social único, pero además que el día que algún joven tenga alguna necesidad de salud puede atenderse en el IMSS, se le da su número de clínica, se le da su libretita en donde se dice cuál es la clínica cercana a su hogar, y se les da toda esta información de chécate, mídete, muévete, que desde luego es un elemento de prevención muy importante, porque los jóvenes, la gran mayoría de ellos necesitan prevención, no tanto atención, pues desde luego por el rango de edad que tienen. También desde el punto de vista de salud, hemos ya lanzado la universalización de la cobertura del Seguro Popular para quienes son Prospera y para quienes son adultos mayores, 5.5 millones en Prospera, 2.2 millones de adultos mayores. Para que nos demos una idea, quien contaba con el componente de salud en Prospera se hacía beneficiario alrededor de una atención de 20 enfermedades. Con el Seguro Popular esto se va a subir a más de 200, es decir, es una atención mucho más fortalecida y más integral de salud con carácter preventivo y curativo. Por el otro lado también en educación. En educación aquí me gustaría hablarles de 3 universos que implica que puedan tener carencia educativa. Una niña o un niño que tiene 3 o 4 años y que no va a la preprimaria está en carencia educativa, porque desde el ciclo 2004-2005 en nuestro país ya es obligatorio que los niños de preprimaria acudan a ella, y si no, se encuentran en carencia educativa. También están en carencia educativa un adulto de 60 años que no tiene su primaria con certificado o no tiene su secundaria con certificado.
Y yo digo que la más grave de todas y la prioridad son aquellos niños que se encuentran en edad de ir a la primaria, de edad de ir a la secundaria y que no están yendo. Y que peor aún, muchos de ellos no solo no están yendo, sino que se ven forzados a tener que completar para el ingreso del hogar. Entonces, en lo que a prioridad de la estrategia se refiere, la Secretaría de Educación Pública está trabajando con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales para movilizar a estos niños a que acudan a la escuela, para apoyar cuando se requiera vía los programas de Cedesol, Prospera o cualquiera otro, pero también vía becas de la SEP para que puedan estudiar. Y también estamos atendiendo los otros dos elementos, que es, se está dando una capacitación a las estancias infantiles para que las estancias infantiles estén capacitados para dar educación preescolar y con ello los niños no estén en carencia educativa. Y en lo que a adultos mayores se refiere, hemos hecho brigadas con el INEA para estar certificando, capacitando y certificando, y que estos adultos mayores no tengan tampoco esa carencia. Y otro proyecto muy bonito es el Fútbol por la Inclusión, que lo que permite es abatir el rezago educativo a través de darles capacitación para cumplir con primaria y secundaria, en el caso de jóvenes que atiendan estas clínicas de fútbol que se están haciendo. Entonces es un círculo virtuoso también con actividades deportivas e integración comunitaria. En seguridad social se están ampliando a 3 millones de mujeres más el seguro de vida de jefas de familia. Y también es importante destacar esto: si uno ve los registros de quienes tienen Afore en México, estos registros son 35 millones, y si uno ve cuántos capta la ENIG, son 16 millones, 35 millones de cuentas activas, porque inactivas y el total deben de estar alrededor de 53 millones. Pero en el caso de la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto del INEGI, capta 16 millones, es decir, hay 19 millones de personas que tienen seguridad social, pero que no le está captando la encuesta. Y esto es algo que hemos venido trabajando con Coneval, porque la primera pregunta que se hace en la encuesta es: ¿usted tiene o cotiza al IMSS? Y pues la respuesta de un trabajador que lo cotiza dice: sí, cotizo. Y la siguiente pregunta es: ¿y usted tiene SAR? Y ahí es la gente donde titubea por falta de conocimiento de qué es el SAR, de qué es el Sistema de Ahorro para el Retiro, y por ende no está siendo adecuadamente captado en la encuesta. Entonces, aquí, siendo simplemente muy transparentes, lo que queremos es también que la encuesta capte lo que es, no que capte lo que no es, pero que si tiene la gente seguridad social, pues simplemente sea captado. ¿Por qué? Porque es un tema de diseño de política social. Nosotros no nos debemos de enfocar en 19 millones de personas para que tengan seguridad social, porque ya la tienen. Simplemente debemos hacerles saber que la tienen, y con esa información lograr que conozcan y que ejerzan su derecho. Después, y ya con esto termino, en vivienda nos estamos coordinando con la CDI, con la CFE, con Conagua, con Conavi, con el Infonavit, con Sedatu, con Semarnat y la Secretaría de Energía, pues para lo que implica la infraestructura de pisos, muros y techos firmes, la construcción de cuartos adicionales. Y aquí no solo el tema de instalación de estufas ecológicas, como ustedes saben, más de 20 millones de familias en México cocinan con leña todavía, y claro, el peor de los escenarios es que cocinen con leña y que encima no tengan un ducto que expida hacia afuera del hogar estos gases que están respirando y que son dañinos. Pero yo creo que viendo una política de desarrollo del país de más mediano y largo plazo y no tanto de corto plazo, lo que estamos trabajando con energía, con Pemex, es cómo mejoramos la matriz energética del país para llevar gas natural, para llevar gas LP, pues para que las familias puedan tener la matriz energética que debe, siendo México un país con la energía que tiene y siendo México un país que está entre las 15 principales economías del mundo. También estamos trabajando en captadores de agua de lluvia, de llaves comunitarias, de drenaje y biodigestores. Y en la parte de ingreso y precios, y con esto termino, estamos haciendo un ejercicio que estaremos llevando a cabo en los próximos 3 meses de información a la ciudadanía de lo que implica verdaderamente para los ingresos de un hogar el contar con programas sociales. Cuando uno le pregunta a una familia qué ingresos tiene y la familia solo piensa en el ingreso derivado producto, por ejemplo, de una venta en un mercado de los productos que producen en su hogar, en su huerto, esta familia les va a decir: pues tenemos ingreso de 900 pesos. Pero esa familia no está contabilizando, porque no es fácil contabilizar lo que implica la transferencia de Prospera.
lo que implica la transferencia de adultos mayores, lo que implica la transferencia de una beca escolar. Y para que nosotros podamos medir adecuadamente el ingreso de las familias y, reitero, poder hacer buena planeación de política social, que es lo que compete a mi subsecretaría, pues necesitamos saber cuál es el ingreso real de esa familia y saber en qué familias debemos enfocar las baterías y enfocar la prioridad en lo que a política social se refiere, en este caso de generación de ingreso, de opciones productivas o de cualquiera de los otros 19 programas con los que cuenta la Secretaría de Desarrollo Social. Creo que esta es la última. Pues sí, lo que dice ahí, muchas gracias, estoy a sus órdenes y les aprecio mucho la invitación, senadoras y senadores, y estoy a sus órdenes. Gracias, Lisbeth, por estar aquí, que además es una comprometida con estos temas. Y bueno, vamos a dar la palabra en este momento a los senadores y las senadoras que quieran hacer alguna intervención, ya sea de la presentación o en principio de la presentación y cualquier otro tema que quieran que compartamos con la subsecretaria. José Luis. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias por la invitación y por tener esta tarde donde, bueno, pues estamos recibiendo la información, y yo de manera personal quiero decirles que felicito de manera muy especial a la secretaria Vanessa, porque hemos visto cómo el trabajo ha avanzado. Un tema que acabas de tocar, que se nos hizo muy interesante y muy importante, es el tema que, adicional a su percepción, están los programas sociales que perciben de diferentes, desde Prospera, adultos, o tantos programas sociales que podría marcar también una diferencia, ¿sí? También felicitar al secretario Meade porque lo dijiste muy claramente, el seguro social para los estudiantes siempre ha estado, pero no era utilizado. Y la importancia de afiliarlos, de que ellos se sientan parte, para un padre de familia es prioritario, de verdad. No te imaginas cómo le puedes cambiar la vida cuando tienes la tranquilidad y la seguridad de que tu hijo tiene acceso al seguro social, pero sobre todo que tenga el conocimiento, porque como tú lo comentabas muy acertadamente, lo tenían, pero no lo sabían. Entonces, para mí me tocó ver hace días también en mi estado donde se hizo de manera universal todos los programas sociales, donde también nos acompañó, y le agradezco mucho a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, a la senadora Iris Vianey, que estuvo con nosotros en Nayarit, donde vimos cómo se dio arranque a un programa que viene a fortalecer a todas las mujeres que están en Prospera, donde junto con el Seguro Popular, se integraron, se universalizó todos los programas sociales para llevarle los beneficios a esas mujeres de Prospera, a esos adultos mayores, y que eso va a permitir que, bueno, pues los números empiecen a caminar de manera favorable. Así que yo, de manera personal, que me ha tocado vivirlo, y se me hace también, escuchándote, un comentario acertadísimo, que los comedores no solamente sean utilizados para preparación de alimentos. Yo fui en una etapa de mi vida directora de una institución educativa, ICATEN, ICATS, que se llama, no sé cómo se llaman en todos los diferentes estados, que es capacitación para y en el trabajo, y ese tipo de capacitación se puede, a través de, porque bueno, los dos son gobierno federal, se puede llevar a cabo a través de esos espacios, porque dentro de los ICATS y también de los ECATIS, si no me equivoco, se puede dar capacitación de manera itinerante, que se puede llevar a las diferentes comunidades para preparar
a los hombres y mujeres para que tengan una mejor calidad, adicional que tendrían un certificado que validaría su preparación. No sé, me gustaría dejarlo en la mesa, porque se me hace bien interesante, porque al final los ICATs o los ECATIS lo que buscan es tener alumnos y tener espacios. Y por ejemplo, los espacios que tendríamos a través de Sede Sol permitiría que en esas comunidades tan alejadas pudiera llegar la capacitación. Y yo lo recuerdo de manera personal, cómo llevamos a la Sierra del Nayar, que ha sido una de las zonas con más alta pobreza, y que pudimos a través del gobierno federal, el gobierno del estado, avanzar en el tema de la pobreza extrema. Cómo se puede capacitar en los temas de productos que tienen en las mismas zonas, o adicional enseñarlos a hacer la panadería artesanal, que permitirá que ellos puedan producir en sus propias zonas alejadas, algo que les permita tener una mejor calidad de vida. Así que lo dejaría ahí en la mesa. Me interesa mucho ese tema de capacitación, porque yo estoy convencida que la manera de salir adelante es cuando estás mejor preparada y estás mejor capacitada. Y si nosotros tenemos los espacios y podemos de manera muy dirigida apoyar esos hombres y esas mujeres que viven en circunstancias muy difíciles o en comunidades muy alejadas a mejorar su calidad de vida, pues sería una gran alternativa. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias. Pues primero que todo, maestra Vanessa, bienvenida. Muchas gracias. Empezamos muy bien con nuestra presidenta, la senadora Iris Vianey Mendoza, y qué bueno que en esta primera oportunidad pues nos visita y que nos permita pues disipar las dudas, además pues del compromiso de apoyarlos desde nuestra tarea, desde el Senado de la República, pues poder colaborar en la política pública desde el tema que nos toca. Yo quisiera preguntarle sobre un tema, y si no tiene ahorita pues los elementos, buscar la posibilidad de que nos lo envíe después. Me llama la atención, primero, hacer un antecedente. En 2 de enero de 2013, a través de una reforma que envía el presidente Enrique Peña Nieto, que fue su primera reforma, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se aprueba en enero y es cuando se crea la SEDATU y se definen atribuciones muy específicas para Sede Sol, y se le da un corte más de desarrollo social con una perspectiva de derechos humanos. Y la SEDATU pues adquiere un tema que había sido profundamente descuidado y que requiere mucho apoyo: el ordenamiento territorial y todo el desarrollo de infraestructura y vivienda. Y en esa reforma de la Ley Orgánica del 2 de enero de 2013 se sectoriza infancia, compartida la coordinación con el DIF, pero también algo que me parece muy importante, se sectoriza a la Secretaría de Desarrollo Social el tema de discapacidad, porque el CONADIS, que es el organismo público descentralizado, que es el articulador y el que define y articula la política pública nacional en materia de discapacidad, estaba en salud, y siempre fue una demanda de las organizaciones sociales, pues que su perspectiva tendría que ser de derechos y de desarrollo social. Y bueno, esto fue, me parece que muy importante, que además fue muy bien visto por las personas con discapacidad, sus organizaciones y las familias. Ha tenido problemas en la implementación del CONADIS, ahí va. Yo creo que una de las cosas importantes que han sucedido últimamente pues es el interés del secretario Meade de retomar el tema. Acaban de instalar en Los Pinos el sistema, que era muy importante, con la presencia de gobernadores, pero también me parece que sería muy importante pues un poco más de cobijo y abrazo para fortalecer el CONADIS, hoy además con una directora general que además es una mujer muy reconocida, y que la verdad es que la doctora Mercedes Juan creo que es una oportunidad para todos por su experiencia y conocimiento. Pero paralelo a ello, mi pregunta es, veo cómo tenemos adultos mayores,
personas en situación de vulnerabilidad que atiende la Secretaría de Desarrollo Social, todos los del programa, todos los programas que ustedes manejan. Y ahorita mismo nos hacía una presentación y una referencia y veía con mucha claridad adultos mayores. Y sé que están incorporados en los comedores las personas con discapacidad, pero siento que falta mucho más. Que el tema de discapacidad, habiéndose incorporado en 2013, no tenemos una clara definición de las acciones específicas para las personas con discapacidad, porque son vulnerables por su condición de discapacidad y si son mujeres son doblemente vulnerables, pero además cuando vemos las carencias vemos que son uno de los grupos de población que enfrentan mayor número de carencias. Esa es mi pregunta. Paralelo a ella, y además, ¿qué tienen planeado de futuro? Yo sé que no ha habido recursos, sin embargo, se tiene que atender y hacer una reorientación del presupuesto que tienen, porque siento que es un sector que requiere ya atención, que hemos atendido infancia, que estamos atendiendo adultos mayores, que estamos atendiendo a la familia, pero que la discapacidad, con esa perspectiva, no. Y donde hay una persona con discapacidad, no importa si es física, mental o sensorial, cada una tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, una persona con discapacidad física, lesionado medular, pues usa pañales, sondas, una serie de medicamentos, porque el tema no es que no camine o que no pueda conseguir unas sierras, que también tendría que ser un tema que tendríamos que trabajar en coordinación, como nos ha mostrado la coordinación que tienen con otras instancias de la Administración Pública Federal y las estatales, esa coordinación para la atención. ¿Cómo a través del DIF hacemos esa coordinación? No es solamente la silla de ruedas, sino que sea una silla de ruedas que tenga mejor calidad, porque a los 6 meses ya no le sirve. Estoy hablando del común. Sino, además, ¿cómo atendemos el tema? Para una familia la discapacidad es muy costosa. Yo siempre digo que las discapacidades deberán de ser solamente para familias ricas, poderlas vivir, porque es sumamente costosa, no hay dinero que alcance. Si es el caso de los ciegos, sordos, están vinculados a que están destinados a vivir en más pobreza porque se acentúa la carencia, las carencias en ellos. Esa es una. Y la otra, el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, que se aprobó por la Cámara de Diputados en 2015 para 2016, se dio por primera vez un presupuesto orientado con perspectiva de inclusión, así como hace muchos años se generó el presupuesto con perspectiva de género, y eso ha generado que después de varios años, hoy el tema de las mujeres esté en la agenda pública, pero esté en el presupuesto, porque programas y derechos sin presupuesto, bueno, pues solamente son buenas intenciones. Y esa es una tarea que se le dio, y viene en un transitorio la perspectiva, pero además se determinó por los diputados que fuera la Secretaría de Desarrollo Social, no el CONADIS, sino la Secretaría de Desarrollo Social, que vigilara cómo la Administración Pública Federal y todos los programas que tengan que ver con el tema de discapacidad y su atención pudieran reorientar sus programas y darle perspectiva de inclusión a las personas con discapacidad. Llámese cualquier programa social, de salud, de educación, o que tiene que ver con perspectiva de derechos y que está vinculado a todos los programas que maneja la Administración Pública. Yo sé que eso va a ser bien difícil, pero poderle encargar ese tema, que lo vayamos trabajando, no es fácil, es la primera vez que tuvimos el presupuesto con perspectiva de género. Bueno, pues nos data una historia que no es un tema fácil arrancar, pero que hay que hacerlo, y en ese tema pues solicitarle esa información de futuro, y la otra parte pues trabajarlo y construirlos juntos, que es un tema que personalmente pues me demanda la población con discapacidad. Ocupando esta posición, bueno, pues si yo no lo hago y que entiendo la situación, además ha sido una lucha. Le quiero encargar esos temas y aprovechar y pues pedirle el fortalecimiento de los comedores. Creo que ha sido importante. En las zonas de atención prioritaria han sido exitosos. Creo que cada vez se pueden mejorando, como ustedes lo han venido haciendo, y esa articulación y transversalidad de acciones donde también podamos ahí que las personas tengan la oportunidad de superar las carencias que tienen y poder acceder a una calidad de vida. Y la otra, con el DIF, si tenemos la posibilidad de poder saber
¿Qué más están haciendo? A mí me preocupa algo en especial, subsecretaria. La confusión que tenemos entre asistencia social y desarrollo social. Entendiendo, si coincide conmigo o si coinciden las y los senadores, que la asistencia social atiende la vulnerabilidad per se, por sí sola, y el desarrollo social te dota de capacidades, pero que sí es un trabajo que se tiene que realizar paralelo, y esa parte a mí me preocupa mucho, porque una persona vulnerable, así la dotes de capacidades y le des herramientas, mientras no atiendas la vulnerabilidad, desde el sentido de la vulnerabilidad, no es del desarrollo social, no podemos avanzar, y ahí se enmarcan pues un gran grupo de población que además paralelamente están en este sector de la población que tiene más carencias. Por su atención, muchísimas gracias. Presidenta, gracias por permitirme. Soy de la Comisión de Familia, Desarrollo Humano y la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Gracias, Iris Vianey. Señora subsecretaria Vanessa Rubio, siempre usted ha atendido en especial las peticiones de su servidora, y hoy básicamente le quiero hacer de su conocimiento que en el Senado tenemos la minuta de Cámara de Diputados sobre la ley alimentaria. Es para mí muy importante que, derivada del cuarto constitucional, que tenemos derecho a una alimentación sana y nutritiva, tengamos la ley reglamentaria. Entonces, mucho tiene que ver incluso con la política pública de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sí me gustaría los comentarios de la Secretaría en base a esta minuta, porque tenemos en noviembre el Frente Parlamentario contra el Hambre a nivel internacional. México vamos a ser sede, y es necesario que, si bien es cierto tenemos bastante trabajo en política pública, pero es importante que tengamos una ley alimentaria. Ese es número uno, mi petición. Y número dos, en el tema me gustó mucho el tema de prevención que se están llevando a cabo en varios temas. Eso tiene que ver mucho con el desarrollo humano. Si bien hemos visto desarrollo social, desarrollo económico, también le pediría el hacer énfasis en la parte del desarrollo humano, porque hoy en día las familias se están desintegrando y están lastimadas por violencia intrafamiliar, por muchas cosas que suceden dentro de un hogar, y que por la falta tal vez de alimento o de educación se ven lastimadas estas familias, y vemos jóvenes en drogadicción, en suicidios, en embarazos, en adolescentes, y todo eso se puede prevenir si les hablamos desde que son niños, y a los niños y a los jóvenes sobre el tema de prevención en violencia. Y por último, nada más pedirle, vi muy interesante la tabla de ejemplos y resultados, que si podamos tener acceso a ella, y ver, a mí me interesa en el estado de Morelos, fuimos el año pasado de los primeros lugares en extrema pobreza, y quisiera ver cómo podemos medir esta situación en mi estado para saber si ya estamos de extrema pobreza, si ya el índice ha disminuido en este sentido. Muchas gracias por su atención y bienvenida siempre al Senado. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta antes de que concluyamos, de que el senador secretario Jesús Casillas haga su intervención. Agradecerte mucho la visita, Vanessa, como todos, que nos pudieras compartir esta información. Y esperamos que realmente en el próximo mes de agosto, entre agosto y noviembre, las mediciones del Coneval nos muestren el resultado de este trabajo tan interesante que estás haciendo. Pero me surge de tiempo atrás una duda respecto de cómo, no sé si esto lo hizo el secretario Meade cuando llegó, o tú cuando llegaste acá a Sedesol, hacer el primer diagnóstico, aunque obvio no se parte de ceros, el primer diagnóstico para trazar la ruta de trabajo, cómo se optimizan los recursos en cuanto a infraestructura, no solo del gobierno federal, porque tenemos comedores comunitarios y enfrente tenemos espacios hábitat, por ejemplo, ¿sí?, donde tenemos canchas de usos múltiples, donde ya los municipios dan talleres de
corte y confección, de poesía, de dibujo, etcétera, dependiendo de la diversidad cultural en cada uno de los estados y los municipios del país. ¿Hay alguna forma, así como no hemos logrado homologar un solo padrón, no sé si, no me refiero a público, sino a un solo padrón de beneficiarios de los programas sociales, uno universal, ¿hay alguna forma en la que ustedes puedan tener un recuento y decir, contamos con tantos espacios públicos, los optimizamos de esta manera, de esta forma no hay duplicidad? ¿Cómo se logra o cuál es la ruta para que no haya competencia entre los gobiernos estatales, municipales, federales? Porque entiendo que el trabajo con la sociedad civil y más que nada con la iniciativa privada, a partir de la llegada de José Antonio Meade, ha sido muy interesante ver ese acercamiento, ese crecimiento. ¿Cómo optimizamos estos espacios para que la ciudadanía deje de competir y logremos optimizar los recursos con los que contamos? René. ¿Yo? Adelante, René. Bueno, muchas gracias. Gracias, presidenta de la comisión. Bienvenida, señora subsecretaria. Siempre es un placer escucharle, una exposición desde mi punto de vista completa e informada, y siempre es benéfico para nosotros. Yo quisiera hacer tres comentarios y una petición. La primera tiene que ver con el primer comentario tiene que ver con el enfoque. Desde la primera vez que vino el señor secretario Meade con nosotros, hace ya algunos meses, recién nombrado, comentábamos que el enfoque, a nosotros nos parece que es, desde la perspectiva de la provincia, digamos, de los estados, es un enfoque adecuado, integral, transversal, incluyente, pero comentábamos también que es insuficiente porque por sí sola la Secretaría, aunque es la coordinadora del esfuerzo de la política social, si no va acompasado, digamos, la actividad, el enfoque, las tareas, el trabajo de otras secretarías, fundamentalmente las que tienen que ver con el empleo y el ingreso, y si la economía no crece suficientemente, pues definitivamente nos vamos a tardar mucho tiempo en resolver este problema de la pobreza en el país. Se requiere pues acompasar todo, de tal manera que la responsabilidad de ustedes, de la política social, en términos de coordinación, es adecuada, pero no son responsables de que la pobreza extrema crezca, por ejemplo, o que se tenga un ritmo, digamos, semilento en la solución de estos problemas de marginación, porque no es atribuible todo a la Secretaría de Desarrollo Social. Pero creo que el enfoque, desde mi humilde punto de vista, creo que es adecuado, creo que esa visión es la correcta. Yo tengo una petición y una preocupación que tiene que ver con los jóvenes. Esta incorporación al IMSS de los jóvenes que se le ha dado tanta difusión es bueno, yo creo que es importante, es un buen avance. Ahora veamos y esperemos que el IMSS tenga la capacidad de atender con eficacia esta demanda creciente. Pero mi preocupación va hacia la juventud. Y quiero sugerirle respetuosamente que ojalá la Secretaría y el Gobierno federal en su conjunto pudieran mirar con atención, pudieran mirar con simpatía un paquete de iniciativas que se han presentado en el Senado que tienen que ver con los jóvenes de este país. Actualmente tenemos alrededor de 30 millones de jóvenes. Las proyecciones nos dicen que vamos a tener en los próximos 40 años, cuando menos 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, que vamos a tener que atender de alguna o de otra manera. O sea, van a estar ahí, y que de estos 30 a 31 millones de jóvenes, 8.3 aproximadamente, de acuerdo a la información que se dispone o la información oficial, viven en condiciones de pobreza y viven en condiciones de marginación, de aislamiento
con oportunidades prácticamente nulas. Hacia ahí va la preocupación, es decir, ¿qué estamos haciendo para focalizar la atención a estos 8 millones de jóvenes que hoy por hoy no tienen acceso a seguridad social, no tienen la seguridad y la certeza, pero ya no digamos de estudiar una carrera, no tener un empleo, no lo tienen, están ahí, y creo que es importante que eso lo tengamos, lo observemos. No es posible que la mitad de la población penitenciaria de este país esté compuesta por jóvenes. Nuestros jóvenes, en lugar de estar buscando y construyendo un futuro, están en la cárcel, ¿no? Por diferentes razones. Eso yo creo que debería llamarnos la atención. O el 67-68% no sabe qué es la seguridad social. Nunca en su vida han tenido seguridad social. Además, ni siquiera saben si eso existe. Los que tienen oportunidad de emplearse, la gran mayoría, están en la informalidad, con ingresos raquíticos y con una incertidumbre tremenda. ¿Qué hemos presentado acá? Lo primero que se presentó por parte del grupo parlamentario del PRI y del Verde fue una iniciativa para reformar la Constitución en el cuarto constitucional, que tiene que ver con los derechos sociales de los jóvenes. Posteriormente se presentó la Ley de Desarrollo de los Jóvenes, y a lo largo de los últimos meses hemos ido presentando iniciativas específicas y concretas en materia de prevención, de trabajo productivo, de atención a jóvenes indígenas. Es decir, hay una visión, por primera vez, de acuerdo a lo que yo he investigado en el Senado de la República, una visión integral, completa, de cómo, desde el punto de vista legislativo, atender a los jóvenes de este país. La respuesta ha sido que no hay dinero, y no hemos encontrado nosotros, cuando menos, una disposición a analizar la posibilidad de que con los mismos recursos de que tiene el gobierno, de que dispone el gobierno, tratar de orientar el esfuerzo hacia un objetivo común, que haga más eficiente el trabajo, no solo del gobierno federal, sino a partir de la coordinación y el acercamiento con los estados y municipios, poder orientar ese esfuerzo con los mismos recursos, pero con mejor orden. Entonces, la idea es que ojalá la Secretaría pudiera, cuando menos, poner sobre la mesa, en las instancias que haya lugar, este planteamiento. Yo lo he venido reiterando, y aquí terminaría mi intervención. Todavía estamos a tiempo. Los problemas que se han suscitado en este país tienen que ver con los jóvenes y con la educación. El problema de los 43 lo generan jóvenes. Problemas de las normales de falta de plazas son jóvenes. Los movimientos que recientemente se tuvieron por parte del Poli y que exigieron atención del gobierno federal, lo generaron jóvenes. Y son jóvenes que tienen que comer, No dejemos de imaginarnos cómo pueden reaccionar los jóvenes que no tienen una oportunidad, que ven cancelada su posibilidad, la esperanza, el deseo de poder mejorar su condición de vida, y la frustración de las familias que hacen un gran esfuerzo para que uno de los 6 o 7 estudie, termina de estudiar con grandes esfuerzos y encuentra un rechazo, la realidad lo rechaza. Entonces, yo me siento muy, digamos, triste, porque la respuesta siempre es: no hay dinero. Pues nunca va a haber dinero, jamás va a haber dinero si estamos esperando que todo se resuelva con dinero. Entonces, yo pongo sobre la mesa, porque creo que la Secretaría pudiera, cuando menos, convocar a algo que nos pudiera a todos, digamos, llamar la atención para atender este asunto de los 8.3 millones de jóvenes que están en condición de pobreza, y de esos 30 millones de jóvenes que vamos a tener que atender en los próximos 30, 40 años. No tiene que ver nada esto con el enfoque electoral o con la importancia que tienen los jóvenes en el, digamos, hoy día ya en la participación política. No, yo dejo de lado eso. Estoy viendo simplemente esto como un fenómeno social y un problema que, si no se atiende ahora, en un
problema gravísimo para este país en los próximos años. Es decir, vale la pena que pongamos sobre la mesa algo que estamos viendo venir y que, desde mi punto de vista, los esfuerzos aislados que ha hecho el gobierno federal, los estados y los municipios son aún insuficientes. No quiere decir que no se haya hecho nada, sí se han hecho cosas, pero son insuficientes en función de la complejidad de este reto. Sería este comentario, subsecretaria, y por supuesto reconocer como siempre el esfuerzo que realiza el señor secretario del Frente de la Secretaría de Desarrollo Social, el de usted, que en lo personal me sorprende porque tuve la oportunidad de conocerla en la Secretaría de Relaciones Exteriores con otros temas, y en 9 meses ha podido usted no solamente tener el concepto claro de lo que tiene que ser la política social en este país, sino que ha estado cerca de la gente, y en mi estado ha estado usted muchísimas veces, y eso habla de que se complementa el concepto que se tiene con el conocimiento de la realidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, agradecerle a la presidenta esta convocatoria y desde luego pues sumarme a lo que han dicho mis compañeros. Siempre nos da mucho gusto recibir la subsecretaria, y más cuando viene al Senado a darnos noticias de avances en un tema tan sensible como es la pobreza en el país, y desde luego escuchar que pues se van mejorando las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, desde luego nos llena de satisfacción, pero obviamente no nos puede de ninguna manera sentirnos satisfechos, y hay que seguir trabajando, como bien usted lo decía. Yo entiendo como la estrategia integral de inclusión, lo que en el principio de la administración del presidente Peña en esta estrategia nacional contra el hambre, de esta política transversal en la que se incluyen, por lo menos en el inicio de la administración, a las dependencias de gobierno. Ya usted nos dice, son 19 dependencias en 90 programas, y que ha ido más allá. Esta estrategia transversal en la que ya se incluyen convenios con las entidades federativas, la incorporación de la iniciativa privada, la incorporación también de los organismos internacionales, las instituciones educativas, etcétera. Y yo me voy a referir a un tema para pues darle una dimensión de cómo se da esta coordinación, en razón de que, voy a poner un ejemplo, en políticas públicas que habría que destacar del presidente Peña es la que va orientada a las madres jefas de familia. Fue en esta administración donde se impulsa pues un seguro de vida para madres de familia que opera la Secretaría de Sedesol, que operan ustedes. Pero por otro lado también, en ese mismo propósito de apoyo a este sector de la sociedad, se impulsa un programa que se denomina Vivienda para Jefas de Familia, pero que lo trabaja la SEDATU. Entonces, yo lo que me gustaría que nos pudiera ilustrar, subsecretaria, es cómo se trabaja este tipo de programas, que si bien es cierto se habla de una coordinación, y se entiende que en la coordinación pues alguien los debe de coordinar, o decirlo de otra manera, quién liderea los programas para los efectos de no duplicar esfuerzos, para saber cuáles le tocan a cada secretaría o cómo se pueden conjuntar para que al final de cuentas, ya se dijo aquí, lo dijo atinadamente el senador René Juárez, bueno, la falta de recursos, que estos poquitos recursos no se pueden dispersar en razón de la falta eficiente de la coordinación que debe de haber entre las instituciones, sobre todo de gobiernos, y pongo como ejemplo pero podemos decir otros tantos programas. Por su respuesta, muchas gracias, y nuevamente le damos la bienvenida. Pues reitero mi agradecimiento, senadoras y senadores. La verdad es que me llevo muchas ideas, me llevo también tarea, porque creo que han dado aquí pauta para poder seguir trabajando en distintas aristas que requieren reforzarse. Y bueno, comienzo con los comentarios de la senadora Margarita Flores. Sin duda, el tema de las sinergias y de evitar duplicidades, yo creo que es un elemento fundamental, y toca con lo que ha dicho ahorita por último el senador Casillas. Lo que estamos haciendo es tener distintas reuniones a distinto nivel, de manera constante, que la verdad han logrado tener un alto nivel de participación de secretarios de Estado, de subsecretarios de Estado.
Se tiene el gabinete especializado en desarrollo social. Ese gabinete desde luego es presidido por el presidente Peña Nieto y quien coordina los resultados de ese gabinete es el secretario Meade. Entonces, esa es un poco la pauta que ha marcado el presidente en lo que a la administración se refiere de cómo coordinarnos en el gobierno federal para atender las distintas agendas de la Estrategia Nacional de Inclusión. Después tenemos algo que se llama la Comisión Nacional de Desarrollo Social. Esa Comisión Nacional de Desarrollo Social ha venido sesionando de manera constante. En ella está presidida por el secretario Meade, pero además participan todos los secretarios de Desarrollo Social de las 32 entidades federativas. Más hemos convocado a los delegados de la Sedesol de las 32 entidades federativas. Entonces ahí un poco vemos la estrategia, cómo se va articulando en los distintos estados, y algo que ha resultado ser sumamente relevante y enriquecedor es conocer las mejores experiencias y las mejores prácticas de los distintos estados. En un estado ha sido, como veíamos en las esferitas, sumamente exitoso en lo que a abatimiento de rezago educativo se refiere, pues todos lo quieren escuchar y quieren saber qué buena práctica hay ahí, y otro estado ha sido sumamente efectivo en lo que a carencias de servicios de la vivienda se refiere. Entonces, eso no solo nos permite coordinar, hablar con una sola voz y definir la Estrategia Nacional de Desarrollo Social, no solo a nivel del gobierno federal, sino con las 32 entidades federativas. Bueno, producto de ese diálogo, y hablaba la senadora del tema del padrón único de beneficiarios y de programas sociales, hoy les puedo decir que hace 9 meses no compartíamos ningún padrón de los programas sociales con los gobiernos estatales, y hoy llevamos 22 firmados. No vamos a acabar hasta que no tengamos todos completos, pero la verdad es que esto ha sido un avance enorme, justo derivado de esta Comisión Nacional. También tenemos la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, que convoca a todas las dependencias, pero que además tiene subgrupos de trabajo por carencia. El secretario Meade presidió hace 3 días la que tenía que ver con servicios a la vivienda, y estuvo todas las dependencias que tienen que ver con servicios a la vivienda, estuvieron viendo los avances. Entonces realmente hemos, la verdad que es que no es que hayamos inventado el hilo negro, sino simplemente estaban los instrumentos, lo que necesitábamos era ordenarlos y utilizarlos, y los hemos estado utilizando en beneficio de esta estrategia y en beneficio de que todos trabajemos de manera colectiva. Sin duda también es importante el señalamiento, y esto me refería yo a la tarea que me llevaba yo de cómo poder incorporar a estos centros de desarrollo de empleo a nivel estatal y local para poder facilitar los trabajos que estamos haciendo, no solo en comedores comunitarios, sino en otros programas de Sedesol. Y otro tema que también destaco de los comentarios que hizo la senadora Margarita Flores es que, en efecto, y como lo señalaba ahora en la gira que se hizo a su estado, hemos también tratado de llevar los servicios sociales a las comunidades y no esperar que las comunidades de la montaña, de la sierra y de distintos lugares que están apartados acudan a las capitales, pues porque eso sabemos que no sucede. Entonces hemos hecho estas brigadas para operar cataratas, hemos hecho las brigadas para los temas de ginecobstetricia, para las mujeres, para acercarlos. Entonces, en la medida de las posibilidades, por una parte la Secretaría de Salud, por el otro lado del IMSS y del ISSSTE, pero además han sido, la verdad, muy apoyadores las secretarías de los gobiernos de los estados. Hemos estado llevando servicios a las comunidades. Y así como señalaba la senadora, las panaderías artesanales, también tenemos granjas de cultivo de camarón, las hortalizas, temas de capacitación en artesanía, dependiendo de la vocación de donde se encuentre el comedor comunitario, ¿no? Entonces, eso también hemos estado trabajando. Muchas gracias, senadora Margarita Flores. La senadora Yolanda de la Torre hacía comentarios sumamente importantes en lo que tiene que ver al sector de las personas con alguna discapacidad. Sin duda, la CONADIS es una de las instituciones de la familia Sedesol, del sector Sedesol, que el presidente Peña Nieto y que el secretario Meade han dado la instrucción de fortalecer en lo que a recursos internos se refiere, pero también fortalecer en lo que a todo el apoyo de la familia Sedesol, no se diga de las 2 subsecretarías, debemos de darle. Estoy trabajando con Mercedes Juan, que coincido, pues es una persona de probadas capacidades y además que tiene
un compromiso muy alto con este nuevo encargo que está desempeñando para poder hacer temas que tengan que ver con una visión horizontal de los programas sociales respecto de quienes padecen de una discapacidad. Porque es cierto, senadora, al final del día existe la pobreza y existe la pobreza con vulnerabilidad por discapacidad, y esto nos obliga a que sea un sector prioritario de atención. Es decir, por primera vez, y esto ya lo ha instruido el secretario Meade y me da mucho gusto anunciárselo, vamos a celebrar una comisión intersecretarial de desarrollo social exprofeso sobre el tema de discapacidad. Es decir, cómo se cruzan todos los programas de todas las dependencias desde el punto de vista de información, de padrones, de atención, de programas, y cómo le podamos dar esta visión, 1, de prioridad y 2, de integralidad a este tema tan relevante. Entonces, esto es algo en lo que estaremos trabajando y fortaleciendo en los próximos días, en las próximas semanas. Sin duda, también el tema de la vulnerabilidad. Fui hace un par de meses a una serie de reuniones y encuentros con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y ese es el tema hoy de la política social. Porque no solo es el tema de la pobreza, el tema de la pobreza implica per se vulnerabilidad, pero acuérdense también que cuando graduamos a las personas de la pobreza, se fijaban ustedes en la presentación, es una línea. Cuando uno permite graduar a la persona, pues implica que en vez de ganar 3 pesos por debajo, pues gana 3 pesos por encima de esa línea, ¿no? Y la que yo les decía del Banco Mundial, pues el que gana 1.92 ya no se encuentra en situación de pobreza, y el que gana 1.89 sí. Pues un poco líneas que se establecen por objetivo para poder trabajar, para poder priorizar, para poder comparar internacionalmente, pero uno no puede decir que una persona que uno acaba de graduar de esa línea ya no es vulnerable. Entonces yo diría que el tema en el fondo de la política social del siglo XXI es cómo atender a la vulnerabilidad. Vulnerabilidad llamada quienes se encuentran en condición de pobreza, pero también quienes salen. ¿Cómo podemos atender a estas personas para que justamente no vuelvan a regresar a las condiciones de pobreza? Y eso es algo en lo que estamos trabajando, no solo en concepto, sino también en la práctica, para justamente diseñar políticas de desarrollo social que se intersecten con este tema tan prioritario. La senadora Lisbeth Hernández hablaba de este tema de la alimentación sana y nutritiva. Sin duda es una prioridad para nosotros que se cuente con la ley, con el reglamento correspondiente, y en eso está trabajando el área de vinculación de la Sedesol. Para el evento del Frente Parlamentario contra el Hambre que van a tener, número 1, ofrezco información, porque creo que México sí está a la vanguardia de lo que se ha hecho en abatimiento de carencia alimentaria, y desde muchas perspectivas, de cómo medir mejor, de cómo atender mejor, y lo digo justamente por estas reuniones a las que acudí del Banco Mundial, del BID, pero también la de hace un par de semanas de la CEPAL. Creo que es importante que compartamos el elemento alimentario de Prospera, los comedores, LICONSA, DICONSA y todo el bagaje de programas que tenemos que tienen que ver con carencia alimentaria y cómo se ha superado. Sin duda el tema de desarrollo social y desarrollo humano, muy importante, y quizás es algo que omití en la presentación, que además es algo que cae en mi área de responsabilidad. El área de cohesión e inclusión social es un área muy importante, que ahora le estamos dando una visión comunitaria, una visión en donde podamos incorporar a quienes viven en las comunidades que tienen algún riesgo o una vulnerabilidad en lo que a cuestión de inclusión social se refiere, porque hay que trabajar con las comunidades, hay que escuchar a las comunidades y hay que involucrarlos en la toma de decisiones respecto de las intervenciones, tanto urbanas pero rurales, pero principalmente urbanas, porque ahora recordemos que la pobreza se encuentra ubicada 70% en las zonas urbanas y 30% en las zonas rurales. Entonces, estamos haciendo intervenciones de la mano de SEDATU, de la mano de otras dependencias que tienen que ver con estos temas, pero desde luego lo que se necesita es educación, empoderamiento y el abatimiento de carencias, sobre todo de infraestructura y de un entorno digno para las personas para poder ser dueños de su propio desarrollo.
y desde luego la medición en Morelos y en cualquiera de los estados de ustedes y de cualquiera de otros de los senadores, más que a la disposición. Tenemos básicamente esta presentación que les hice por estado, entonces encantadas se las podemos preparar y hacer llegar a sus oficinas. La senadora Mendoza, bueno, sin duda, como decíamos, la medición que se hace entre agosto y noviembre es por parte del INEGI y lo que sigue es la evaluación por parte de Coneval, que estará lista en 2017. Sin duda, la organización de los recursos es fundamental para lo que yo decía, fomentar sinergias y evitar duplicidades. ¿Y cómo lo hacemos de nuevo? Echando a andar todo este entramado que ya teníamos de la Comisión Intersecretarial, la Comisión Nacional, de los grupos de trabajo. Tengo una reunión que me ha tocado presidir en los últimos meses, que es la de la Cruzada contra el Hambre, que es con organismos de la sociedad civil que participan para el diseño de políticas, en particular en lo que a carencia alimentaria se refiere. Pero desde luego esta Comisión Nacional, en la que además tuvimos el honor de contar con tu presencia en la última de ellas y de beneficiarnos de tus contribuciones, pues es justamente lo que nos permite ir dirigiendo las baterías, los recursos y los recursos humanos y financieros para los objetivos de la estrategia sin que existan estas duplicidades. Reitero, 22 gobiernos estatales que ya están compartiendo información con nosotros, pues porque a lo mejor hay un programa de pensión para adultos mayores de un estado, de un programa de pensión para adultos mayores del gobierno federal, y teniendo la información de los padrones sabemos que no puede duplicarse y que ese programa pues puede ser bien canalizado para alguna otra persona que lo necesite. Y hablabas del desarrollo regional. Tenemos, como ustedes saben, esta parte del ramo 33, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, que tiene para este ejercicio fiscal alrededor de 61,000 millones de pesos. Me toca en particular, junto con la Secretaría de Hacienda, distintos mecanismos para regularlo, pero estamos teniendo capacitaciones del FAIS, estado por estado, para que también vayan dirigidos al abatimiento de carencias, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Inclusión. El senador Juárez no puede estar más de acuerdo con el tema que destacó de la importancia de la juventud. Creo que a la juventud hay que darle esperanza, a la juventud hay que darle el lugar que se merece, porque hay que escuchar a la juventud, hay que tener nuevos mecanismos de comunicación y de interlocución con la juventud. Creo que eso ha quedado patente en estas sociedades del siglo XXI, en estas sociedades de redes, que necesitamos nuevos mecanismos, nuevas formas y nuevas herramientas para podernos acercar a los jóvenes. Pero más allá, y es importante escucharlos y acercarnos a ellos, pues tenemos instancias. Yo diría, sí hay presupuesto, lo que necesitamos es tenerlo como una prioridad en la política social, tenerlo como una prioridad en la política de desarrollo del país. Pues simplemente en Cedesol tenemos el INJUVE, que coordina las acciones del gobierno federal dedicadas a los jóvenes. Tenemos Prospera, que atiende a jóvenes, DICONSA, que atiende a jóvenes, INAES, INDESOL, Comedores. Varios de los programas tienen esta perspectiva de joven, pero sin duda, y también es una de las tareas que me llevo, creo que hay que hacer un buen diagnóstico del tema de carencias en los jóvenes y sobre todo de elementos de cómo poner los incentivos adecuados para que los jóvenes puedan contar con educación, puedan contar con salud, puedan contar con capacitación, porque eso es lo que les va a permitir ser empoderados y con ese empoderamiento poder generar los recursos y los elementos para el desarrollo suyo y de sus familias. En la última reunión justamente de la Intersecretarial de Desarrollo Social hizo una presentación el doctor Narro de cómo se ha incrementado el embarazo juvenil y cómo es un tema importante de salud pública y de otro tipo de elementos que tienen que ver con el desarrollo social, y sin duda creo que es un énfasis que tenemos que poner cada vez más en estos jóvenes. Reitero que necesitan alternativas, que necesitan incentivos y que necesitan de la acción decidida del gobierno federal, estatal, y que es una perspectiva que hemos estado trabajando muy de cerca con el sector privado. El sector privado tiene también como una prioridad a los jóvenes, poderlos insertar de manera adecuada en el mercado laboral, y sin duda es una de las partes que debemos de mejorar y de fortalecer. Y por último, senador Casillas, estamos teniendo sin duda una coordinación específica, yo diría
entre grupos de trabajo. En este caso, por ejemplo, el de mujeres, hicimos un evento ahora hace un par de meses en Iguala, un evento muy poderoso, 4.500 mujeres. Hablamos de la importancia de la política nacional de inclusión, de la Estrategia Nacional de Inclusión para las mujeres, para las niñas como agentes catalizadores del desarrollo en nuestro país, del desarrollo en la familia, del desarrollo en la comunidad, del desarrollo en la empresa, cómo las empresas que contratan mujeres son empresas más competitivas, cómo los PIBs de los países cada vez dependen más de la participación de la mujer, cómo contabilizamos ese cuarto del PIB, 25% del PIB, que representa el trabajo en el hogar y el trabajo de cuidado de los familiares, que recae 98% en las mujeres. Entonces, sin duda hay una política integral prioritaria para las mujeres en lo que a desarrollo social se refiere, pero en particular tenemos el subgrupo de trabajo en lo que a seguro de vida de jefas de familia y vivienda para jefas de familia, con presupuestos distintos, pero que se comunican para atender a este sector tan importante de la población que no puedo dejar de decir, como siempre lo digo, pues somos más del 50%, pero además las mamás del otro 50%, entonces pues vaya relevancia que tenemos en la sociedad, ¿no? Y bueno, y esto me lleva a lo que iniciaba yo con el comentario de que estos grupos, lo que nos ha reactivarlos, fortalecerlos e incentivar a que tengan presencia al nivel que corresponde y estemos le dando un seguimiento puntual y muy esquematizado y muy sistematizado a los avances y a los pendientes, nos han permitido que esta Estrategia Nacional de Inclusión que yo les presentaba y que liderea el secretario Meade por instrucciones del presidente Peña Nieto esté avanzando, nos sintamos abrigados por el Senado, nos sentamos abrigados por los diputados, por el sector privado, por el sector social y por todos los actores que están siendo parte de esta estrategia, pero reitero, todavía hace falta mucho por hacer y a eso estamos encomendados y decididos en cuerpo y alma a continuar el trabajo en tierra como prioritario, pero también en las oficinas diseñando y evaluando la política social, que es lo que a mí me corresponde. Muchas gracias. Pues gracias, Vanessa. Te estaremos visitando, esperando pronto por acá, sobre todo para los temas de la minuta y algunos otros temas que nos interesan mucho. Y a reserva, pues, de esperar la información que nos vas a compartir y que a alguno de los senadores les interese de manera específica la información de sus estados. Pues, yo estoy a la orden y muy agradecida. Felicidades, excelentes posiciones. Muchas gracias. Muy bien.